Después de que me negué a pagar la lujosa boda de mi hijo, él me bloqueó y declaró que yo estaba muerto para él. Unos días después me invitó a una cena de reconciliación, supuestamente para salvar a nuestra familia. Pero cuando llegué, 3 abogados me esperaban con los documentos de poder notarial sobre todos mis bienes. Mi hijo dijo: «Firma, o nunca verás crecer a tu nieto». Con calma saqué mi teléfono. Hice una llamada y respondí: «Por supuesto. Pero primero, alguien quiere decir unas palabras. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y déjennos saber desde dónde nos escuchan en los comentarios». Los folletos de lugares para bodas estaban esparcidos por mi mesa de centro como hojas caídas, cada uno más caro que el anterior. La voz de Andrés cortó el aire de la tarde, afilada por la frustración. «Papá, esta es la boda de nuestros sueños. Simplemente no lo entiendes». Me senté en el sillón favorito de Elena, el de terciopelo azul que ella había reclamado durante 37 años de matrimonio. La tela aún guardaba rastros de su perfume de lavanda. Incluso 2 años después del funeral, mis dedos trazaron el reposabrazos desgastado mientras observaba a mi hijo caminar de un lado a otro cerca del ventanal, su reflejo fantasmal contra la oscuridad de octubre. Fotografías brillantes de salones de cristal y arreglos florales en cascada yacían entre nosotros. El Gran Hotel Imperial, el Palacio Real, lugares donde los senadores celebraban victorias y los embajadores organizaban galas. Cada contrato tenía etiquetas de precios que hacían que mi pensión de maestro jubilado pareciera dinero de bolsillo. «Hijo, estoy preparado para darte $20,000. Es una cantidad generosa». Valeria se posó en el borde de mi sofá, con una mano bien cuidada descansando sobre su vientre apenas visible. 3 meses. Había anunciado el mes pasado con lágrimas de alegría que rápidamente cambiaron a la urgencia de la planificación de la boda. Ahora, esos mismos ojos verdes brillaban con humedad fresca. «Ricardo», susurró, con la voz temblorosa como las hojas de otoño. «Otros padres no escatiman en la felicidad de sus hijos. Esto también se trata del futuro de su nieto». La manipulación flotaba en el aire espesa como la niebla de la mañana. Andrés dejó de caminar, con la mandíbula tensa en esa línea obstinada que yo había visto desde que tenía 12 años. Pero esto no se trataba de tareas olvidadas o llegadas tarde a casa. Esto eran $70,000, más que mi ingreso anual. $20,000 cubren una ceremonia hermosa, dije, reuniendo los folletos dispersos con manos firmes. Tu madre y yo gastamos $800 en nuestra boda. Éramos felices. Eso era diferente. La voz de Andrés se quebró con algo entre la ira y la desesperación. Valeria merece algo mejor. Nuestro hijo merece algo mejor. Me levanté lentamente, mis rodillas protestando por la humedad de la tarde. Cruzando hacia mi hijo, alcancé sus hombros. Esos hombros anchos a los que yo había enseñado a batear, a atar una corbata, a llevar responsabilidad. Se apartó bruscamente como si lo hubiera quemado. «No». La palabra salió fría, definitiva. «Simplemente no, papá». Valeria se levantó con gracia, alisando su vestido de diseñador sobre su figura delgada. Enlazó su brazo con el de Andrés con posesión practicada, guiándolo hacia la puerta principal como un entrenador con un perro de exhibición premiado. «No quiero hablar más contigo», dijo Andrés sin mirar atrás. «Estás muerto para mí». La puerta principal se cerró de golpe con fuerza suficiente para hacer vibrar las fotografías familiares en mi repisa. A través de la ventana, los vi subir al sedán plateado de Andrés, el que yo había cofirmado cuando su crédito no podía manejar los pagos. Las luces traseras rojas desaparecieron en la esquina, dejando solo el brillo amarillo de las farolas y mi propio reflejo mirándome. Recogí un folleto específico de la pila dispersa. El gran salón de baile del Hotel Internacional. Flores de cerezo y accesorios dorados. Un lugar donde presidentes alguna vez bailaron. Lo dejé a un lado en la mesa auxiliar, junto a las gafas de lectura de Elena que nunca había tenido el corazón para guardar. El silencio llenó la casa como agua en un barco que se hunde. 3 semanas de silencio se extendieron entre nosotros como un lago congelado, delgado y peligroso. Mantuve mi rutina matutina. Café a las 7:30. El periódico extendido sobre la misma mesa de cocina de roble, donde había calificado exámenes de historia durante 30 años. Mi taza de El mejor maestro del mundo, un regalo del Día del Padre de Camila en 2003, estaba medio vacía junto a la sección de deportes. El teléfono sonó agudamente,
cortando las noticias de la mañana en la radio. Mi teléfono fijo, el que Elena insistió en que mantuviéramos para emergencias. Miré el identificador de llamadas, esperando a Tomás, el vecino de al lado, preguntando sobre nuestro juego de ajedrez semanal. En cambio, apareció el número de Andrés. Desbloqueado por primera vez desde esa tarde de octubre. Mi mano se detuvo sobre el auricular. 3 semanas esperando que llamara. 3 semanas de silencio obstinado en ambos lados. El folleto de la boda todavía yacía en la mesa auxiliar de la sala. Un recordatorio brillante de nuestra relación fracturada. ¿Hola? ¿Papá? La voz de Andrés llevaba una suavidad desconocida, como si estuviera hablando a través de algodón. Estaba pensando, tal vez podríamos hablar. El cambio en su tono hizo que mis instintos de maestro se erizaran. 40 años de experiencia en el aula te enseñan a reconocer cuando los estudiantes están leyendo de guiones preparados. Esta no era la cadencia natural de mi hijo, demasiado medida, demasiado cuidadosa. Me gustaría eso, hijo. Sabes, Valeria está embarazada y quiero que nuestro hijo conozca a su abuelo. Una pausa, luego. No quiero que crezca pensando que no te importa. La manipulación era sutil, pero inconfundible. Utilizando el futuro de un niño no nacido como arma. Pintándome como el abuelo negligente, antes de que el bebé siquiera tomara aliento. Aún así, la esperanza parpadeó en mi pecho como una vela en el viento. ¿Qué tenías en mente? Encontrémonos en el restaurante La Capital. Solo para hablar las cosas. El restaurante La Capital. Donde una langosta cuesta más que mi presupuesto semanal de comestibles. Donde las botellas de vino comenzaban en lo que yo gastaba en servicios públicos. Mi bolígrafo se detuvo sobre mi agenda diaria. El mismo organizador encuadernado en cuero que había usado desde 1995. Las campanas de advertencia sonaron en mi cabeza, pero las silencié. Tal vez Andrés quería un terreno neutral. Tal vez el entorno costoso le recordaría la vida que yo le había ayudado a construir, la educación que financié, el préstamo del coche que garanticé, las innumerables veces que estuve allí cuando sus propias decisiones llevaron a problemas financieros. Está bien, hijo, estaré allí. ¿A las 7 de la noche? Haré una reservación. Después de colgar, me quedé mirando la fotografía de Elena en el refrigerador. Su sonrisa parecía saberlo todo, como si pudiera ver a través de esta rama de olivo lo que yacía debajo. Toqué mi anillo de bodas, la banda de oro desgastada por 43 años de matrimonio, buscando su guía en la quietud de la mañana. El reloj de pared mostraba las 9:47 de la mañana. Todo el día para pensar en la noche por delante, para esperar que esto significara una reconciliación genuina, para ignorar la voz que susurraba que el repentino cambio de corazón de Andrés se sentía tan artificial como las lágrimas de Valeria. Abrí mi agenda y escribí. Cena con Andrés. 7 de la noche. Restaurante La Capital. Mi letra se veía lo suficientemente firme, incluso si mis esperanzas no lo eran. El motor del Honda Civic arrancó con su zumbido confiable y familiar. Salí de la casa exactamente a las 6:30 para nuestra reservación de las 7, dando tiempo para el tráfico inevitable de la ciudad. Pero, en lugar de tomar mi ruta habitual por la avenida principal, me encontré girando hacia la escuela secundaria municipal, atraído por alguna necesidad inexplicable de volver a visitar la geografía de tiempos mejores. La fachada de ladrillo rojo de la escuela se veía idéntica a hace 17 años, cuando Andrés se graduó. La misma arquitectura colonial. Los mismos campos deportivos verdes extendiéndose hacia el río, solo el tablero de mensajes electrónico era nuevo, mostrando anuncios sobre el baile de bienvenida y seminarios de preparación universitaria en brillantes letras LED. Reduje la velocidad del Honda al mínimo, no estacionándome, sino dejando que los recuerdos me bañaran como la marea matutina. Andrés con su toga y birrete, Elena tomando fotos con su vieja cámara de rollo, sus lágrimas de orgullo captando la luz del sol de junio. Va a hacer grandes cosas, había susurrado ella, apretando mi mano mientras nuestro hijo caminaba por ese escenario. ¿Cuántos viajes en coche compartido a la práctica de fútbol había conducido? ¿Cuántas conferencias de padres y maestros donde otros educadores elogiaban el potencial de Andrés, su encanto, sus habilidades de liderazgo natural? El niño que había ayudado a los vecinos ancianos con sus compras de alguna manera, se había convertido en un hombre que llamaba a su padre muerto por los gastos de una boda. Presioné el acelerador y continué hacia el parque del río, los neumáticos del Honda crujiendo sobre las hojas caídas.
La entrada del parque me recibió con el mismo letrero de madera que Andrés me había ayudado a repintar durante su proyecto de los exploradores. Adentro, el lago reflejaba la última luz dorada del otoño, columpios vacíos moviéndose suavemente en la brisa de la tarde. Me estacioné exactamente 3 minutos, mirando la mesa de picnic desgastada donde habíamos celebrado el campeonato de ligas menores de béisbol de Andrés en 1997. Elena había empacado su pastel de chocolate favorito, y lo comimos con tenedores de plástico, mientras los mosquitos zumbaban alrededor de nuestras cabezas. Andrés tenía 11 años, con los dientes separados y quemado por el sol, parloteando sobre el jonrón ganador del juego que había golpeado en la entrada final. Los hijos son nuestra mayor inversión, Ricardo, había dicho Elena ese día, viendo a Andrés hacer rebotar piedras en la superficie del lago. Su voz resonaba ahora a través de mi memoria, teñida con la sabiduría de alguien que sabía que su tiempo era limitado incluso cuando pensábamos que teníamos para siempre. Toqué mi anillo de bodas, el hábito que venía cada vez que la ausencia de Elena se sentía más aguda. La delgada banda de oro se había aflojado con los años, deslizándose fácilmente alrededor de mi dedo como una piedra de preocupación desgastada por el movimiento constante. El centro comunitario apareció adelante, sus ventanas brillando con actividades nocturnas. Una pancarta se extendía a través de la entrada. Noche de baile para personas mayores los jueves. Yo había sido voluntario allí durante 5 años después de jubilarme, enseñando pasos básicos de vals a viudas y viudos, aprendiendo a navegar la vida solos. Andrés solía ayudarme a colocar sillas plegables, bromeando que era mi asistente de instructor de baile mientras ganaba horas de servicio comunitario para la escuela. ¿A dónde se había ido ese chico servicial? ¿Cuándo exactamente la consideración se transformó en derecho? La gratitud en exigencia. No podía precisar el momento en que mi hijo había cambiado. O tal vez simplemente me había negado a verlo suceder. El tráfico era ligero mientras me incorporaba al bulevar principal. La radio tocaba las 4 estaciones de Vivaldi, otoño, apropiadamente. La estación clásica había sido la preferencia de Elena, y nunca la cambié después de su funeral. Algunos hábitos se convierten en santuarios para las personas que hemos perdido. A las 6:55, entré en el área de ballet del restaurante La Capital. Las ventanas de vidrio del restaurante revelaban una iluminación cálida, manteles blancos y el tipo de clientela que discute carteras de acciones sobre aperitivos. Me ajusté la corbata en el espejo retrovisor, captando la vista de mis propios ojos envejecidos, gris azulados como los de mi padre, arrugados ahora con 70 años de risas y preocupaciones. Tomando una respiración profunda del aire fresco de octubre, caminé hacia la entrada. A través del vidrio, podía ver el elegante bullicio del comedor. Camareros en uniformes negros deslizándose entre las mesas como bailarines en alguna actuación coreografiada. Tal vez Andrés había entrado en razón. Tal vez este costoso terreno neutral nos ayudaría a encontrar el camino de regreso el uno al otro. Tal vez mi nieto crecería conociendo a su abuelo como algo más que una historia de advertencia sobre viejos obstinados que no entendían las expectativas modernas. La manija de latón de la puerta se sentía fría bajo mi palma mientras empujaba hacia el calor y la luz de las velas. La esperanza parpadeando contra la experiencia como un fósforo encendido en el viento. ¿Familia Harper? La anfitriona sonrió con calidez profesional, su vestido negro nítido contra el interior de caoba del restaurante. Por aquí a su comedor privado. Comedor privado. Yo había esperado una mesa normal, tal vez cerca de la ventana donde Andrés y yo pudiéramos ver el tráfico de la tarde mientras hablábamos. En cambio, ella me condujo por un pasillo bordeado de pinturas al óleo de escenas de casa, pasando la charla cómoda del comedor principal. La habitación que abrió se sentía más como una sala de juntas que como un lugar de reunión familiar. Una gran mesa ovalada dominaba el espacio, rodeada por 8 sillas de cuero en lugar del ambiente íntimo que había imaginado. Maletines descansaban junto a varios asientos como perros guardianes durmiendo. Carpetas de color manila formaban pilas ordenadas a través de la superficie pulida. Andrés ocupaba una silla a mitad de la mesa, con los hombros encorvados hacia adelante, las manos retorciendo una servilleta de tela en espirales como cuerdas. No me miró a los ojos cuando entré, enfocándose en cambio en la tela entre sus dedos. Ricardo. Valeria se levantó con gracia de su asiento, una mano descansando sobre su vientre apenas visible, la otra extendida en saludo. Muchas gracias por venir a discutir el futuro de nuestra familia.
3 extraños con trajes de negocios la flanqueaban como un ejército profesional. La mujer más cercana a Valeria estaba de pie con confianza practicada. Su cabello plateado peinado hacia atrás. Su apretón de manos lo suficientemente firme como para probar algo. Señor Harper, soy Natalia Costa, la asesora de su familia. Estos son mis colegas Javier Montes y Claudia Ruiz. ¿Asesora familiar? Nunca había oído hablar de Natalia Costa en mi vida. Pensé que veníamos aquí a hablar de familia, no de negocios. Mi voz llevaba el mismo tono que había usado con padres disruptivos durante las conferencias. Tranquila, pero inconfundiblemente firme. La sonrisa de Natalia nunca vaciló. Esto es un asunto familiar, señor Harper. A su edad, manejar decisiones financieras complejas puede volverse abrumador. Estamos aquí para ayudar a simplificar las cosas. Los documentos extendidos ante mí parecían oficiales, sellados y notariados, llenos de lenguaje legal que parecía diseñado más para confundir que para aclarar. Formularios de poder notarial, acuerdos de gestión financiera, referencias a mi edad avanzada y cartera de activos compleja llenaban las páginas como acusaciones. Saqué mis gafas de lectura del bolsillo de mi chaqueta, tomándome mi tiempo para limpiar los lentes. 40 años de enseñanza me habían enseñado el valor de las pausas deliberadas, cómo el silencio podía cambiar la dinámica de poder en una habitación. Estas personas esperaban confusión, tal vez incluso miedo. En cambio me senté lentamente y comencé a leer. «Papá, esto es solo una formalidad para tu propia protección», dijo Andrés finalmente. Su voz apenas por encima de un susurro. ¿Protección de qué? Exactamente. Javier Montes se inclinó hacia adelante, su bolígrafo haciendo clic en rápida sucesión. Señor Harper, estos documentos simplemente aseguran que sus activos sean manejados adecuadamente en caso de que usted quede incapacitado. La palabra quedó suspendida en el aire como humo. Incapacitado. Como si mis 65 años ya hubieran robado mi competencia, mi juicio, mi derecho a controlar mi propia vida. Veo referencias al valor de mi casa aquí. Toqué el documento. 420,000. El saldo de mi cuenta de ahorros, incluso la cantidad de mi pensión. Bastante detallado para una cena familiar casual. Valeria se movió en su asiento, su confianza parpadeando como la luz de una vela y el viento. Solo queremos asegurarnos de que todo se maneje correctamente, Ricardo, para el beneficio de todos. Beneficio de todos. Repetí la frase, saboreando su vacío. ¿Y quién exactamente se beneficia al firmar estos papeles esta noche? La servilleta de Andrés yacía hecha jirones en su plato, su anillo de compromiso de plata, el que Elena y yo le habíamos ayudado a elegir, atrapó la luz del candelabro mientras sus manos temblaban contra la mesa. Esto tomó semanas para prepararse, dije en voz baja, mirando alrededor de la sala a los abogados reunidos, los documentos preparados, la reserva de un espacio privado, todo mientras no me hablabas. La realización se asentó sobre mí como agua fría. Las 3 semanas de silencio, la repentina llamada de reconciliación esta mañana, la elección del restaurante costoso, cada detalle había sido calculado, planeado, orquestado. Mi hijo no había llamado porque me extrañaba. Había llamado porque necesitaba mi firma. Busqué en el bolsillo de mi chaqueta mi teléfono, mis dedos cerrándose alrededor de su peso familiar. La voz de Natalia Costa cortó el gesto como una cuchilla. Señor Harper, manejemos esto rápidamente esta noche. Mi pulgar encontró el contacto de Camila sin mirar. Memoria muscular de 2 años de ser padre soltero. Innumerables llamadas nocturnas durante la enfermedad final de Elena, la rutina de reportarme con mi hija que había heredado la feroz protección de su madre. Papá, espera. Andrés se abalanzó hacia adelante, extendiendo la mano a través de la mesa hacia mi teléfono. Su silla raspó contra la madera dura. El sonido agudo como vidrio rompiéndose. Bloqueé su agarre con mi brazo libre. El movimiento automático de décadas de manejar interrupciones en el aula. Andrés, no te atrevas a tocar mi teléfono. La autoridad en mi voz lo detuvo a mitad del alcance. Por un momento, tenía 12 años otra vez, atrapado robando galletas antes de la cena, reconociendo el tono que significaba que venían consecuencias. La sonrisa profesional de Natalia Costa finalmente se quebró. Señor Harper, solo estamos tratando de ayudarlo a tomar buenas decisiones. Su hija no necesita estar involucrada en su planificación financiera. Ella está involucrada ahora. Presioné llamar y sostuve el teléfono en mi oído.
Los abogados intercambiaron miradas como jugadores, dándose cuenta de que su juego había cambiado. Javier Montes dejó de hacer clic con su bolígrafo. Claudia Ruiz enderezó papeles que no necesitaban enderezarse. Solo Valeria permaneció inmóvil, sus ojos verdes fijos en mí con intensidad láser. Ricardo. La voz de Camila llevaba la ligera falta de aliento de alguien interrumpido durante las rondas nocturnas. ¿Todo bien? Hija. Necesito tu ayuda. Ven al restaurante La Capital de inmediato. ¿Al restaurante? Papá, ¿qué pasa? Podía imaginarla deteniéndose a mitad de paso en cualquier pasillo de hospital que hubiera estado caminando. Su entrenamiento médico, ya analizando la urgencia en mi voz. Camila siempre había sido la firme, la hija que hacía las preguntas correctas y esperaba respuestas completas. Estoy en un comedor privado con Andrés, su novia y 3 abogados que nunca he conocido. Quieren que firme documentos de poder notarial. El silencio en la línea duró exactamente 3 latidos del corazón. Cuando habló de nuevo, su voz llevaba la nítida profesionalidad que usaba con pacientes difíciles. No firmes nada. Salgo de la clínica ahora. 15 minutos. Esperaremos. Señor Harper. Intervino Natalia Costa, su tono agudizándose. Este retraso es innecesario y costoso. Solo queremos terminar esto rápidamente. Cubrí la boquilla del teléfono. Nada se firma rápidamente. Esperamos a mi hija. Valeria se levantó abruptamente, caminando detrás de su silla como un animal enjaulado. Su compostura anterior se había evaporado, reemplazada por algo más duro, más calculador. ¿Por qué estás siendo tan difícil? Somos tu familia. La ironía no se me escapó. Durante 3 semanas, había estado muerto para ellos. Ahora, de repente era familia otra vez, pero solo si entregaba el control de mis finanzas. Papá, por favor. La voz de Andrés se quebró con desesperación genuina. Solo confía en mí en esto. Confianza. La palabra cortó más profundo que cualquier documento legal. Esto no se trataba de dinero, o abogados, o formularios de poder notarial. Esto se trataba de mi hijo pidiéndome que confiara en él mientras me rodeaba de extraños, emboscándome con documentos preparados, manipulando nuestra primera conversación en semanas. Camila, ¿sigues ahí? Estoy en mi coche. Papá, manténlos hablando pero no firmes nada. Esas tácticas que están usando las he visto antes en casos de abuso de ancianos. Abuso de ancianos. La frase golpeó como un golpe físico. Yo no era un anciano confundido perdiendo sus facultades. Era un maestro jubilado que había gestionado presupuestos, hipotecas e inversiones durante décadas. Sin embargo, aquí estaban 3 abogados tratándome como a un niño incompetente. Andrés intentó de nuevo interrumpir la llamada, su mano flotando cerca de mi teléfono. Papá, no necesitamos involucrar a Camila en esto. Es entre nosotros. No, hijo. Dejó de ser entre nosotros en el momento en que trajiste abogados. Javier Montes se aclaró la garganta con importancia. Señor Harper, entendemos que esto parezca abrumador, pero estos son documentos estándar. Muchas familias los usan para la planificación patrimonial. La planificación patrimonial generalmente no ocurre en emboscadas en restaurantes. Claudia Ruiz se inclinó hacia adelante, su voz dulce como la miel con falsa preocupación. Solo estamos pensando en sus mejores intereses. Señor Harper, a su edad es prudente tener ayuda con decisiones complejas. A mi edad, ahí estaba de nuevo, la suposición de que 65 significaba incompetencia, que la jubilación equivalía a declive mental. Había enseñado a estudiantes de último año de secundaria que mostraban más respeto por sus abuelos que estos abogados por mí. Camila estará aquí pronto, dije, terminando la llamada y deslizando el teléfono de vuelta en mi bolsillo. Podemos esperar. La habitación quedó en silencio excepto por los sonidos distantes de comensales normales disfrutando de comidas normales, familias celebrando aniversarios, socios comerciales cerrando tratos honestos, parejas planeando futuros que no involucraban manipulación legal. Valeria dejó de caminar, y me fijó con una mirada que no tenía rastro de la dulce nuera embarazada que había estado fingiendo ser. Cuando habló, sus palabras salieron a través de dientes apretados como una amenaza apenas contenida. Bien. Pero mientras esperamos, déjame explicarte exactamente qué le sucede a los abuelos que no cooperan. La mano de Valeria se movió hacia su estómago con precisión teatral, dedos extendidos a través de la curva apenas visible donde crecía mi nieto,
El gesto fue calculado, practicado, diseñado para recordar a todos en la habitación lo que estaba en juego. ¿Sabes, Ricardo? Realmente quería que nuestro hijo tuviera un abuelo amoroso. Su voz llevaba la dulzura herida de alguien explicando una decepción a un niño. Alguien que apoyara a nuestra familia, fuera parte de su vida, lo ayudara a crecer sabiendo lo que significa la familia. La manipulación fue quirúrgica en su precisión. No una amenaza directa, sino una implicación flotando en el aire como humo. Cooperar o perder el acceso al bebé que ni siquiera había nacido todavía. Andrés encontró su voz. La desesperación haciéndola más aguda de lo normal. Papá, si no firmas esto, nunca verás crecer a mi hijo. Las palabras golpearon como un puñetazo físico en mi pecho. 40 años de enseñar a niños. De verlos dar sus primeros pasos hacia la lectura, hacia la comprensión, hacia convertirse en las personas que estaban destinados a ser. El pensamiento de ser cortado de la infancia de mi nieto, de perderme sus primeras palabras, su primer día de escuela, sus juegos de béisbol y fiestas de cumpleaños. Casi rompió algo dentro de mí. Los abuelos tienen derechos legales muy limitados, señor Harper, agregó Javier Montes con desapego profesional. Los tribunales favorecen fuertemente a los padres que demuestran unidad familiar. Claudia Ruiz asintió con simpatía. Su negativa a participar en la planificación financiera familiar podría verse como preocupante, como evidencia de alguien que pone los intereses personales por encima del bienestar familiar. Estaban construyendo un caso en mi contra en tiempo real, sentando las bases para futuras batallas legales. Firmar los papeles o ser pintado como un abuelo egoísta que eligió el dinero sobre la familia. La trampa era elegante y viciosa. Valeria continuó su actuación, tocando su vientre con creciente frecuencia. El estrés realmente no es bueno para el bebé, ¿sabes? Todo este conflicto e incertidumbre. Solo quiero paz para nuestra familia. Tal vez sea mejor si crece sin conocer a los miembros de la familia que no nos apoyan, agregó. La amenaza ahora apenas disfrazada. Los niños deberían estar cerca de influencias positivas. Personas que quieren lo mejor para sus padres. Andrés agarró mi brazo a través de la mesa, sus dedos clavándose en mi manga con fuerza desesperada. Elige, papá. Tu dinero o tu nieto. El ultimátum colgaba entre nosotros como una espada. Todo lo que había amado de ser padre, de ver a los niños crecer y aprender, y descubrir el mundo, estaba siendo retenido como rehén por mi firma en documentos legales. Miré a mi hijo. Realmente lo miré. Círculos oscuros bajo sus ojos hablaban de noches sin dormir. Su costoso reloj parecía demasiado suelto en su muñeca, como si hubiera perdido peso recientemente. El joven confiado que encantó su camino a través de la escuela secundaria y la universidad, había sido reemplazado por alguien que agarraba el brazo de su padre y hacía amenazas sobre los nietos. No dejaré que alguien que no confía en mí esté cerca de mi hijo. La voz de Andrés se rompió por completo. Si no puedes apoyar nuestras decisiones, entonces no puedes ser parte de nuestra vida. Los abogados barajaron papeles adicionales. Probablemente documentos de custodia o plantillas de órdenes de restricción, mostrándome exactamente qué tan lejos podría escalar esto. Habían hecho esto antes, me di cuenta. La explotación financiera de ancianos no era nueva para ellos. Era un proceso refinado, pero algo estaba cambiando dentro de mí. El instinto del maestro que reconocía el acoso cuando cruzaba la línea, de la persuasión a la crueldad. Había visto a estudiantes amenazar a otros con aislamiento social. Vi a padres manipuladores tratar de controlar a sus hijos a través del chantaje emocional. Las tácticas eran idénticas, solo que con apuestas más altas. Me enderecé en mi silla, encontrando la autoridad que había llevado a través de 4 décadas en las aulas. Mi nieto sabrá la verdad sobre quién es su verdadero abuelo. ¿Qué se supone que significa eso? Valeria espetó, su máscara deslizándose por completo. Significa que un abuelo real no necesita abogados para probar su amor. La familia real no mantiene a los niños como rehenes por firmas. El agarre de Andrés en mi brazo se tensó. Papá, por favor, necesito esto. No, hijo. Tú quieres esto. Hay una diferencia. La distinción cortó a través de su desesperación como agua fría. Querer versus necesitar. Deseo versus necesidad. El tipo de lección que había enseñado a innumerables estudiantes sobre la toma de decisiones y las consecuencias. A nuestro alrededor, el restaurante continuaba su elegante servicio nocturno, inconsciente de que en esta sala privada,
Una familia se estaba destrozando por documentos y ultimátums. Otras familias compartían comidas y creaban recuerdos, mientras que la mía estaba utilizando a un niño no nacido como arma para obtener ganancias financieras. La realización se cristalizó. Firmar estos papeles no protegería mi relación con mi nieto. Permitiría el ambiente tóxico en el que crecería, donde el amor venía con condiciones y la familia significaba manipulación. Justo cuando abrí la boca para explicar esto a Andrés, un suave golpe interrumpió. La puerta de la habitación se abrió ligeramente, y un miembro del personal del restaurante se asomó disculpándose. Disculpe, señor Harper. La doctora Camila Harper ha llegado y está preguntando por su mesa. Camila entró en el comedor privado con la eficiencia segura que la había visto desarrollar a través de la escuela de medicina y la residencia. Incluso en su uniforme médico azul, con el cabello recogido en la práctica cola de caballo de alguien que había estado trabajando hasta tarde, atraía la atención inmediata. Sus ojos entrenados barrieron la habitación en segundos. Los documentos legales dispersos. La postura culpable de Andrés. El agrupamiento defensivo de los abogados alrededor de Valeria. ¿Qué está pasando aquí? Papá, ¿estás bien? Se movió directamente a mi lado, sus dedos encontrando mi muñeca con facilidad practicada. Comprobando mi pulso, me di cuenta de la manera en que había aprendido a evaluar a los pacientes en crisis. El gesto fue tanto médico como profundamente personal. Una hija protegiendo a su padre mientras usaba cada habilidad que había adquirido. Tu presión arterial está elevada, dijo en voz baja, todavía sosteniendo mi muñeca. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Alrededor de 1 hora. Mi voz sonaba más firme con ella a mi lado. Camila tomó el documento legal más cercano, sus ojos escaneando con las habilidades de lectura rápida que la habían llevado a través de la escuela de medicina. Poder notarial, cláusulas de gestión financiera, referencias al deterioro cognitivo que hicieron que su mandíbula se tensara con indignación profesional. Andrés, esto no es lo que discutimos como familia. Su voz llevaba la misma autoridad que usaba con residentes rebeldes. ¿Cuándo decidiste emboscar a papá con abogados? Mi hijo se encogió en su silla, de repente luciendo como el adolescente que había sido atrapado rompiendo el toque de queda. Camila, no es así. Estamos tratando de ayudar. ¿Ayudar? Ella dejó los papeles con fuerza controlada. Esto es explotación financiera de ancianos de libro de texto. Lo veo en la sala de emergencias cada semana. Miembros de la familia presionando a las personas mayores para que firmen la entrega de activos. Valeria se levantó abruptamente. Su embarazo de repente menos prominente en su postura. Doctora Harper no entiende la situación completa. Su padre necesita orientación con decisiones financieras complejas. Mi padre, dijo Camila con precisión helada. Enseñó en la escuela secundaria durante 40 años. Manejó presupuestos, inversiones, y envió a 2 hijos a la universidad. ¿Con qué decisiones complejas necesita ayuda exactamente? La pregunta quedó en el aire como un desafío. Natalia Costa intentó recuperar el control, su sonrisa profesional regresando. Doctora Harper, apreciamos su preocupación, pero esto es un asunto familiar. Se convirtió en un asunto médico en el momento en que decidieron estresar a un hombre mayor para que firmara documentos legales. Camila se posicionó físicamente entre los abogados y yo. Como médico, estoy obligada a reportar sospechas de abuso de ancianos. La palabra abuso cortó la costosa atmósfera de la habitación como una cuchilla. El bolígrafo de Javier Montes dejó de hacer clic. Claudia Ruiz cerró su portafolio de cuero con un chasquido audible. Incluso Andrés levantó la vista con algo parecido al pánico. Ahora, todos deben retroceder y darnos 5 minutos a solas, continuó Camila. Su voz con la autoridad absoluta de alguien acostumbrado a tomar decisiones de vida o muerte. Esta conversación ha terminado hasta que entienda exactamente lo que ha estado sucediendo aquí. La máscara cuidadosamente construida de Valeria comenzó a romperse por completo. No puedes simplemente entrar aquí e interrumpir nuestra planificación familiar. Esto no te concierne. El bienestar de mi padre me concierne profundamente. Camila se acercó a Valeria, y a pesar de ser más baja, de alguna manera parecía elevarse sobre ella, especialmente cuando alguien está usando el embarazo y los niños no nacidos como palanca para la manipulación financiera. La precisión de la evaluación golpeó a Valeria como un golpe físico. Su mano cayó de su vientre. El gesto protector olvidado ante el análisis clínico de Camila. Andrés.
Camila se volvió hacia nuestro hijo. Mira a papá. Míralo realmente. ¿Te parece confundido? ¿Incompetente? ¿O te parece un hombre acorralado por personas que quieren su dinero? Los ojos de Andrés se encontraron con los míos por primera vez desde que entré al restaurante. Lo que vio allí, la aguda conciencia, el pensamiento estratégico, la inteligencia herida pero no disminuida, lo hizo estremecerse como si lo hubieran abofeteado. Pensé. Comenzó, luego se detuvo, su voz desvaneciéndose en la incertidumbre. «Pensaste lo que Valeria te dijo que pensaras», dijo Camila con precisión quirúrgica. «Papá, creo que es hora de que hagas esa otra llamada telefónica que mencionaste». Busqué mi teléfono nuevamente. Y esta vez nadie se movió para detenerme. El equilibrio de poder en la habitación había cambiado por completo con la llegada de Camila. Y todos lo sabían. Luis Ramírez llegó con la puntualidad de alguien que había estado esperando mi llamada durante semanas. Su maletín de cuero desgastado por 25 años de práctica de derecho familiar parecía contener más autoridad que todos los documentos de los abogados combinados. A los 50 años, Luis se comportaba con la tranquila confianza de un hombre que había visto toda variedad de guerra financiera familiar. «Buenas noches, Ricardo», me asintió con calidez familiar antes de que su mirada profesional barriera la habitación. «Veo que hemos llegado al momento que discutimos». Camila se hizo a un lado cuando Luis se acercó a la mesa, pero su posición protectora permaneció clara. Ella no sabía lo que venía, pero confiaba en mi juicio, algo que no se podía decir de nadie más en la habitación. «Luis, muéstrales lo que preparamos el 20 de octubre». La fecha no significaba nada para Camila, pero vi el reconocimiento amanecer en los ojos de Andrés. 20 de octubre. 5 días después de nuestra pelea por la boda. 5 días después de que me llamara muerto para él. El momento no fue una coincidencia. Y él estaba comenzando a entender eso. Luis abrió su maletín con cuidado deliberado, sacando carpetas marcadas con sellos oficiales y timbres notariados. «Damas y caballeros, me gustaría presentar el fideicomiso irrevocable de la familia Harper, establecido el 20 de octubre de 2024. ¿Fideicomiso irrevocable?» Natalia Costa se inclinó hacia adelante, su compostura profesional quebrándose. ¿El señor Harper nunca mencionó? El señor Harper no tenía obligación de mencionar sus asuntos legales privados a extraños. Luis interrumpió suavemente. El fideicomiso abarca todos los activos principales: la casa familiar, cuentas de inversión, fondos de jubilación y pólizas de seguro. La respiración brusca de Camila fue audible. «Papá, no me dijiste, porque no era necesario hasta ahora». Me encontré con sus ojos firmemente. «Luis, explica la designación del fiduciario. La doctora Camila Harper ha sido designada como única fiduciaria». Luis anunció, extendiendo los documentos oficiales sobre la mesa como una escalera real. «Todas las decisiones financieras con respecto a estos activos deben tomarse a través de ella, con supervisión de nuestra firma». El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Valeria se había puesto blanco, sus manos presionadas contra la mesa, como si necesitara apoyo para mantenerse erguida. Los abogados intercambiaron miradas que hablaban de vergüenza profesional y responsabilidad potencial. «Planeaste esto», dijo Andrés en voz baja, su voz espesa de comprensión. «Todo el tiempo, lo sabías. Lo sospechaba. Tu llamada telefónica esta mañana lo confirmó». Mantuve mi tono suave a pesar de las circunstancias. «Hijo, la forma en que hablaste no era natural. Fue ensayada. Después de 40 años de enseñanza, reconozco cuando alguien está leyendo de un guión». Luis continuó su presentación metódica, cada documento reforzando la fortaleza legal que habíamos construido alrededor de mis activos. Confirmaciones bancarias mostraron que las transferencias se habían completado hace semanas. Declaraciones notariadas de 3 instituciones financieras diferentes confirmaron la validez del fideicomiso. «La belleza de un fideicomiso irrevocable», explicó Luis a la sala, «es que no puede ser desafiado, alterado o disuelto sin el consentimiento del fiduciario. La doctora Harper ahora tiene responsabilidad fiduciaria completa sobre estos activos». Camila permaneció congelada, procesando la magnitud de lo que le había confiado. «Papá, esto es todo. Todo lo que construí durante 43 años de matrimonio y carrera», confirmé. «Y confío en ti para protegerlo para el futuro real de la familia, incluido ese nieto,
que tal vez nunca llegue a conocer. El dardo encontró su objetivo. Andrés hizo una mueca como si lo hubiera golpeado físicamente. Valeria, sin embargo, se estaba reuniendo para un asalto final. Esto no cambia nada, dijo desesperadamente. El fideicomiso aún beneficia a Andrés y al bebé. Solo necesitamos trabajar con Camila en lugar de... No, dijo Camila firmemente. Como fiduciaria, tengo autoridad discrecional sobre las distribuciones y no tomo decisiones bajo coacción o manipulación. Natalia Costa barajaba papeles frenéticamente, buscando lagunas legales que no existían. Necesitaremos revisar estos documentos a fondo, desafiar los estándares de competencia mental utilizados. Siéntanse libres, dijo Luis, con la tranquila confianza de alguien que tiene todas las cartas. La evaluación médica de la doctora Harper de la semana pasada confirma la completa competencia mental de su padre. Anticipamos ese desafío en particular. La semana pasada, mientras ellos habían estado planeando su emboscada, nosotros habíamos estado construyendo una defensa impenetrable. La preparación se mostró en cada detalle, cada contingencia que habíamos considerado y protegido. Andrés se hundió en su silla, el peso de su traición asentándose sobre él como una carga física. Realmente pensaste en todo. Tuve que hacerlo. La tristeza en mi voz era genuina, porque mi hijo decidió contratar abogados en lugar de tener una conversación honesta con su padre. Los abogados de Valeria estaban reuniendo sus papeles, con la prisa de personas que se dan cuenta de que habían sido superadas desde el principio. Pero yo no había terminado todavía. Oh, eso no es todo. Luis, muéstrales la otra carpeta. Luis metió la mano en su maletín y sacó una segunda carpeta, esta más gruesa que los documentos del fideicomiso. El sobre manila llevaba el membrete de una firma de investigación privada, y cuando lo abrió, fotografías se derramaron sobre la mesa, como evidencia en una escena del crimen. El señor Harper contrató servicios de vigilancia profesional el 21 de octubre, anunció Luis con la precisión metódica de un fiscal, siguiendo actividad sospechosa alrededor de su residencia. La primera fotografía mostraba a Valeria parada en mi puerta principal, su teléfono levantado hacia mi casa. La marca de tiempo leía 23 de octubre, 2:15 de la tarde. La segunda la capturaba escribiendo en un cuaderno mientras estaba sentada en su coche al otro lado de la calle. La tercera la mostraba fotografiando mi buzón. Esto es, Valeria comenzó. Luego se detuvo, su rostro pasando por ciclos de conmoción, ira y cálculo. Documentación de sus actividades de reconocimiento, dije con calma, incluyendo su investigación sobre mis registros financieros, sus conversaciones sobre mi competencia mental y sus sesiones de entrenamiento con mi hijo. Camila recogió una de las fotografías, estudiándola con desapego clínico. ¿Estabas vigilando la casa de papá? ¿Planeando esto durante semanas? Aquí está la grabación del 28 de octubre, continuó Luis, produciendo un pequeño dispositivo digital. ¿Le gustaría escuchar a la señorita Valeria explicando a su amiga cómo planeaba declarar incompetente al señor Harper? No puede grabar conversaciones privadas, espetó Valeria, finalmente encontrando su voz. En realidad, la ley aquí permite grabar con el consentimiento de una de las partes, respondió Luis suavemente. Cuando esas conversaciones tuvieron lugar en espacios públicos, cafeterías, restaurantes, son juego limpio. Presionó reproducir en el dispositivo. La voz de Valeria llenó la habitación, clara como el cristal e inconfundiblemente suya. Ricardo es viejo, y está aislado desde que murió su esposa. Andrés puede convencerlo de que necesita ayuda para administrar las finanzas. Una vez que obtengamos el poder notarial, podemos acceder a todo. El rostro de Andrés se puso pálido. Valeria, dijiste que esto era para ayudarlo. Escucha el resto, dije en voz baja. La voz grabada de Valeria continuó. El embarazo nos da ventaja. Amenaza con mantener al abuelo alejado del bebé si no coopera. Los hombres mayores son tontos por los nietos. El silencio que siguió fue profundo. Incluso los abogados habían dejado de barajar a la defensiva, reconociendo que se habían convertido en cómplices de un fraude. Hay más, dijo Luis, extendiendo documentos adicionales. Informes de crédito que muestran la deuda de $85,000 de la señorita Valeria. Registros bancarios de sus intentos de investigar los activos del señor Harper en línea. Registros telefónicos de las llamadas de coordinación con su equipo legal.
Cada pieza de evidencia se construyó sistemáticamente sobre la última, creando una base inquebrantable de explotación financiera premeditada. El investigador privado había sido minucioso, documentando cada movimiento, cada conversación, cada intento de manipular la situación. Andrés, dije suavemente, mira de lo que fuiste parte. Esto no fue reconciliación familiar. Esto fue una conspiración criminal para defraudar a un anciano. Mi hijo miró las fotografías, las conversaciones grabadas, la evidencia de manipulación sistemática. Las lágrimas habían comenzado a formarse en sus ojos. La primera emoción genuina que había visto de él en toda la noche. No lo sabía, susurró. Pensé que ella dijo que estabas teniendo problemas para manejar las cosas, que estábamos ayudando. Lo sabías, le siseó Valeria. No finjas que no sabías exactamente lo que estábamos haciendo. En realidad, intervino Luis, las grabaciones sugieren que el señor Andrés Harper fue engañado deliberadamente sobre el alcance de esta operación. Si bien es cómplice, parece haber sido manipulado también. Camila había estado estudiando la evidencia con su mente analítica entrenada. Papá, ¿cuánto tiempo lo has sabido? Sospeché algo después del tono de Andrés durante la llamada telefónica. Sus patrones de habla eran incorrectos, demasiado formales, demasiado guionizados. Pero no sabía el alcance completo hasta ayer cuando Luis me mostró estos archivos. El comedor privado se sentía como una sala de tribunal ahora, con evidencia esparcida sobre la mesa y la culpa escrita en las caras alrededor de la sala. Natalia Costa y sus asociados estaban empacando frenéticamente sus maletines, reconociendo su responsabilidad profesional en la situación. Estaremos en contacto sobre posibles cargos criminales, dijo Luis a los abogados que partían. El abuso financiero de ancianos conlleva serias sanciones aquí. Valeria se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. ¿Crees que esto ha terminado? Nunca verás a ese bebé. Nunca. Me aseguraré de ello. Pero la amenaza no tenía peso ahora. La evidencia mostraba su verdadera naturaleza, su disposición a utilizar a un niño no nacido como arma para obtener ganancias financieras. Cualquier tribunal vería a través de sus manipulaciones tan claramente como nosotros. Andrés permaneció sentado, mirando sus manos, procesando el alcance completo de cómo había sido utilizado. Los abogados se habían ido. Su partida apresurada dejando solo a la familia. Y la verdad devastadora esparcida sobre una mesa de restaurante costosa. Me levanté lentamente, enderezando mi corbata con la misma precisión deliberada que había usado después de conferencias difíciles con padres. El gesto se sintió familiar, reconfortante. Un regreso a la dignidad que me había llevado a través de 40 años de conversaciones desafiantes. Alrededor de la mesa, la evidencia de la traición yacía dispersa como hojas caídas, pero me sentí extrañamente en paz. Camila se movió a mi lado de inmediato, sus instintos protectores tan naturales como respirar. Su presencia me recordó que no todos los lazos familiares se habían cortado esta noche, que la lealtad todavía existía en formas inesperadas. Andrés se levantó a medias de su silla, una mano alcanzando hacia mí con incertidumbre desesperada. Papá, no quería, no sabía qué sería. Lo sabías, Andrés. Mi voz no llevaba ira ahora, solo la decepción cansada de un maestro viendo a un estudiante prometedor tomar decisiones terribles. Simplemente, elegiste el camino más fácil. Valeria permaneció de pie junto a su silla, la furia irradiando de ella como calor. Su embarazo, que había sido su arma principal toda la noche, ahora parecía irrelevante. El bebé que crecía dentro de ella nacería en un mundo donde su abuelo se había protegido de su propia familia. Esto no ha terminado, dijo a través de dientes apretados. Nunca lo verás crecer. Nunca sabrás cómo se ve, cómo suena, con qué sueña. Me aseguraré de ello. Valeria, dije con calma. Le has mostrado a todos en esta sala exactamente quién eres. Cualquier tribunal verá lo mismo. Luis terminó de empacar la evidencia en su maletín. Cada documento un testimonio de meses de preparación cuidadosa. El trabajo del investigador privado había sido minucioso, profesional, devastador. Natalia Costa y sus colegas habían huido como ratas de un barco que se hunde, dejando a su cliente enfrentar las consecuencias sola. Caminé hacia la entrada del comedor, Camila a mi lado, sintiéndome más ligero con cada paso. Detrás de nosotros la silla de Andrés raspó de nuevo mientras se ponía de pie completamente. Papá, espera,
Su voz se quebró con algo que no había escuchado en años. Remordimiento genuino. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? Me detuve en el umbral, mirando hacia atrás a mi hijo. Círculos oscuros sombreaban sus ojos, y su ropa costosa colgaba suelta en un marco que había perdido peso por el estrés. Este no era el joven confiado que había encantado su camino a través de la vida, o incluso el títere manipulado que Valeria había controlado. Este era alguien comenzando a entender la magnitud de sus elecciones. Hijo, llámame cuando estés listo para hablar sin ella. La oferta condicional colgaba en el aire entre nosotros. No perdón, no reconciliación, sino posibilidad. La puerta se dejó entreabierta para un cambio genuino, una conversación honesta, un crecimiento real. La puerta siempre está abierta para una conversación real, agregué, diciéndolo completamente en serio. Camila apretó mi brazo suavemente, entendiendo la sabiduría en la misericordia condicional. Como médico, había visto familias recuperarse de diagnósticos devastadores a través de la comunicación honesta y el trabajo duro. Sabía que la curación era posible, pero solo con un esfuerzo auténtico. Caminamos por el comedor principal del restaurante, pasando por mesas de familias disfrutando de comidas normales, conversaciones normales, amor normal que no requería abogados ni vigilancia ni manipulación. El contraste me golpeó profundamente. Cuán simple podría ser la vida familiar cuando se construye sobre el respeto, en lugar de la explotación. En el estacionamiento, el aire de noviembre cortó a través de nuestra ropa formal con eficiencia nítida. Camila me ayudó a subir al Honda Civic, sus gestos protectores naturales y no forzados. Detrás de nosotros, el restaurante La Capital brillaba con luz cálida, inconsciente del drama familiar que acababa de concluir dentro de sus paredes. Mientras arrancaba el motor, miré hacia atrás al restaurante una última vez. A través de las ventanas, podía ver el comedor privado donde mi hijo todavía estaba sentado, probablemente mirando la evidencia de su traición. Valeria estaría planeando su próximo movimiento, calculando nuevos ángulos de ataque. Pero por primera vez en meses, sus esquemas no podían tocarme. Ahora entiendo por qué tu madre siempre decía que algunas lecciones duelen más, dije en voz baja, poniendo el coche en marcha. Elena tenía razón. Las lecciones más importantes, sobre límites, autorrespeto, amor condicional, a menudo venían envueltas en dolor que se sentía insoportable hasta que te dabas cuenta de que te había hecho más fuerte. La pieza de ajedrez se movió por el tablero con la mano firme de Tomás. Un caballo capturando mi torre con precisión quirúrgica. Frente a mí en el pabellón del Parque del Río, mi nuevo amigo sonrió con la satisfacción de alguien que había estado planeando ese movimiento durante 6 turnos. Jaque mate en 3, anunció, recostándose en su silla plegable. Tomás había aparecido en mi vida como Elena solía decir que hacían las cosas buenas, en silencio, cuando más las necesitabas. Un colega jubilado del departamento de inglés de la escuela secundaria había oído hablar de mi situación a través de la red de maestros y simplemente comenzó a aparecer para caminatas diarias. Sin juicios, sin consejos, solo compañía constante y habilidades de ajedrez sorprendentemente despiadadas. Estás mejorando, dijo, restableciendo las piezas. La semana pasada fue jaque mate en 5. El mes pasado había pasado en un borrón de papeleo legal y recuperación emocional. Luis me actualizaba regularmente sobre las secuelas. Los abogados de Valeria se habían retirado silenciosamente del caso, citando diferencias irreconciliables con los objetivos del cliente. Andrés había intentado contactar 2 veces a través de Camila, ambas veces preguntando sobre arreglos de boda más simples que no requerirían financiamiento familiar. Tomás, me siento más libre de lo que me he sentido en años, dije, moviendo mi peón de apertura. La libertad está subestimada, respondió, reflejando mi movimiento. Mi hija intentó lo mismo después de que murió mi esposa. Quería ayudarme a administrar mis finanzas. Resulta que su ayuda costó unos $40,000 en deuda de tarjeta de crédito. Había aprendido que la explotación financiera de personas mayores era aterradoramente común. La experiencia de Tomás, aunque menos dramática que la mía, seguía patrones similares: manipulación emocional, tácticas de aislamiento, asunción gradual de control sobre los recursos. ¿Cómo lo manejaste? Abogado, límites y distancia. Su alfil barrió el tablero. Es sorprendente cuánto más claras se vuelven las relaciones familiares cuando el dinero está fuera de la mesa. Luis había llamado ayer con noticias interesantes.
El informe final del investigador privado reveló el alcance total de la desesperación de Valeria. $85,000 en deuda. Acreedores amenazando con acciones legales. Su trabajo de marketing colgando de un hilo debido a problemas de rendimiento. Andrés había sido su salvavidas financiero, y yo había sido la olla de oro a la que había planeado acceder a través del matrimonio. Jaque, anunció Tomás. Su reina, acorralando a mi rey. Mi teléfono vibró con un mensaje de Camila. Papá, Andrés llamó. El bebé nace en abril. ¿Quieres saber si considerarías conocer al nieto algún día? Es tu decisión completamente. Le mostré a Tomás el mensaje. Lo estudió mientras contemplaba su próximo movimiento. Los nietos complican todo, dijo. Pero también aclaran todo. ¿Qué te importa más, tener razón o estar presente? La pregunta me persiguió durante el resto de nuestro juego, que Tomás ganó fácilmente. Mientras empacábamos el juego de ajedrez, mencionó algo que cambiaría mi trayectoria por completo. Hay un grupo de apoyo en el centro de cuidado de ancianos de la ciudad. Personas mayores que han pasado por explotación financiera. Podrían usar a alguien con tu experiencia para ayudar a facilitar las discusiones. El centro de cuidado de ancianos ocupaba una mansión convertida en la avenida principal, sus habitaciones llenas de luz de la tarde, y el suave bullicio de personas que se negaban a rendirse a las limitaciones de la edad. La directora, Margaret Chen, me recibió con el entusiasmo de alguien perpetuamente con poco personal y agradecida por los voluntarios. La explotación financiera es una epidemia, explicó, guiándome a través de la sala comunitaria. Miembros de la familia, cuidadores, incluso amigos apuntan a personas mayores con activos. La mayoría de las víctimas están demasiado avergonzadas para denunciarlo. El grupo de apoyo se reunía los jueves a las 2. De 15 a 20 personas mayores compartiendo experiencias, estrategias y aliento mutuo. Margaret me presentó como alguien que se protegió con éxito de un intento de explotación sofisticado. Por primera vez desde la confrontación en el restaurante, sentí que las piezas de mi vida encajaban en su lugar con propósito. La experiencia me enseñó cómo proteger a otros. Le dije a la primera reunión. Tal vez para eso fue. Las caras alrededor del círculo, curtidas, sabias, heridas pero no rotas, asintieron con comprensión. Estas eran mi gente, sobrevivientes de la traición familiar, que habían elegido la dignidad sobre la habilitación, la seguridad sobre las apariencias. A medida que diciembre se profundizaba en el invierno, mi rutina se solidificó alrededor de esta nueva misión. Ajedrez matutino con Tomás. Grupos de apoyo por la tarde. Lectura nocturna sobre leyes de ancianos y protección financiera. Luis me conectó con abogados que se especializaban en proteger los activos de las personas mayores. Camila se comunicaba regularmente, orgullosa de mi transformación de víctima a defensor. El grupo de apoyo creció. Se corrió la voz a través de centros para personas mayores, comunidades de jubilados y consultorios médicos. Surgieron historias de manipulación, explotación y recuperación que hicieron que mi confrontación en el restaurante pareciera casi leve en comparación. Pero cada historia también contenía hilos de esperanza. Sobrevivientes que habían reclamado su autonomía y construido nuevas vidas alrededor del autorrespeto en lugar de la aprobación familiar. Estábamos creando algo valioso. Una comunidad de protección, sabiduría y apoyo mutuo. El 20 de diciembre, mientras me preparaba para nuestra reunión de grupo de apoyo más grande hasta el momento, Margaret se acercó con una nota de mensaje. Señor Harper, tiene una llamada. Es sobre su hijo. La llamada llegó a las 6:47 de la mañana. La voz de Camila llevando la emoción controlada de alguien que había estado despierto durante horas. Papá. Andrés llamó. El bebé llegó temprano. 3 kilos 200 gramos. Ambos están sanos. Me senté en mi mesa de cocina. La misma superficie de roble donde había calificado exámenes durante 30 años. Ahora cubierta con materiales del grupo de apoyo y recursos de protección para personas mayores. Afuera, la luz de la mañana de abril se filtraba a través de los árboles que comenzaban su transformación primaveral. Felicidades por tu nieto, dije, diciéndolo completamente en serio. Andrés quiere saber si te gustaría conocerlo. Continuó Camila con cuidado. Dijo que ha estado pensando en lo que dijiste en el restaurante. 4 meses liderando grupos de apoyo habían cristalizado mi comprensión de los patrones de manipulación familiar. Había ayudado a docenas de personas mayores a establecer límites con parientes explotadores,
Verlos descubrir que el amor sin condiciones era más fuerte que el amor con ataduras. ¿En qué ha estado pensando, específicamente? Que tal vez necesita tener esa conversación sin que Valeria esté presente. La respuesta me sorprendió. A través de Camila, había aprendido que Andrés y Valeria habían logrado una boda pequeña y modesta en febrero. Ceremonia en el juzgado. Solo familia inmediata. Sin lugar costoso o celebración elaborada. La presión financiera aparentemente los había obligado hacia la simplicidad. Caminé hacia mi escritorio y recuperé una carta que había estado revisando durante semanas. Escrita a mano en mi papelería personal. Contenía los límites que había establecido para cualquier relación futura con mi hijo y mi nieto. Camila. Enviaré una carta a Andrés hoy. Puede leer mis condiciones y decidir si está listo para un cambio real. La carta era precisa, profesional y no negociable. Andrés, felicidades por el nacimiento de tu hijo. Estoy genuinamente feliz por este nuevo capítulo en tu vida. Si deseas reconstruir nuestra relación, estas condiciones no son negociables. 1. Todo contacto pasa a través de Camila hasta que se restablezca la confianza. 2. No habrá discusiones financieras durante ninguna interacción familiar. Y 3. Valeria no puede estar presente durante las visitas conmigo o con mi nieto. 4. Debes asistir a terapia familiar para abordar los patrones de manipulación. 5. Reconocimiento completo del incidente del restaurante y tu papel en él. Estos no son castigos, son protecciones. Para ambos. Si estás listo para una relación honesta, estoy aquí. Si no, te deseo lo mejor. Papá. La carta representaba todo lo que había aprendido sobre el amor condicional, los límites protectores, y la diferencia entre habilitar y ayudar. El grupo de apoyo me había enseñado que las relaciones familiares reales requerían respeto mutuo, no obligación financiera. Para la tarde, estaba en el centro de cuidado de ancianos, preparándome para nuestra reunión semanal. El grupo de apoyo había crecido a 23 miembros regulares, con recién llegados ocasionales aprendiendo a reconocer y resistir la explotación financiera familiar. Hoy estamos discutiendo a los nietos como herramientas de manipulación. Anuncié al círculo de caras familiares. Muchos de ustedes han experimentado amenazas sobre el acceso a los nietos como presión para el cumplimiento financiero. Rosa Martínez, una enfermera jubilada de 72 años, asintió vigorosamente. Mi hija dijo que nunca volvería a ver a mi nieta si no firmaba su hipoteca. Eso fue hace 3 años. ¿Cómo te sientes acerca de esa decisión ahora? Pregunté. Libre, dijo Rosa simplemente. Mi nieta me encontró en Facebook el año pasado. Tiene 15 años. Lo suficientemente mayor para entender que el amor no viene con una etiqueta de precio. La sala murmuró con comprensión. Todos habíamos aprendido que los niños eventualmente ven a través de la manipulación de los padres, que las relaciones auténticas sobreviven al establecimiento de límites, que el autorrespeto era más valioso que la aprobación familiar. Señor Harper, llamó Sarah Kim desde el otro lado del círculo. ¿Cómo está manejando la situación de su nuevo nieto? De la misma manera que aconsejaría a cualquiera de ustedes, respondí. Límites claros. Contacto condicional. Sin discusiones financieras. Mi felicidad ya no depende de la aprobación de nadie, ni siquiera de la familia. Después de la reunión, Margaret Chen me llevó aparte. Ricardo, hemos sido invitados a presentar en la conferencia de Virginia sobre protección de ancianos el próximo mes. Su historia del restaurante se ha convertido en un estudio de caso en resistencia exitosa a la explotación financiera familiar. El reconocimiento se sintió surrealista. Lo que había comenzado como supervivencia personal, había evolucionado a servicio comunitario. Mi experiencia dolorosa transformada en educación protectora para otros. Esa noche, me senté en el sillón favorito de Elena, leyendo cartas de miembros del grupo de apoyo que habían establecido con éxito límites con miembros de la familia explotadores. Tomás pasó para nuestra partida de ajedrez nocturna, como se había convertido en nuestra rutina. ¿Alguna noticia de Andrés sobre tu carta?, preguntó, preparando el tablero. Todavía no, pero está bien. Moví mi peón de apertura con confianza firme. Estoy contento de cualquier manera. A través de la ventana, la luz de la tarde de primavera pintaba el vecindario en tonos dorados. Las familias pasaban caminando con niños en bicicletas, perros con correas, los ritmos normales de la vida continuando a nuestro alrededor.
Mi teléfono vibró con un mensaje de Camila. Papá, Andrés leyó tu carta. Dijo que necesita tiempo para pensar, pero quiere intentarlo. Valeria no está contenta con las condiciones. Sonreí, mostrándole a Tomás el mensaje. Jaque mate en 4 movimientos, dije, estudiando el tablero de ajedrez. Veremos sobre eso, respondió Tomás, pero estaba sonriendo. Afuera, la primavera continuaba su paciente trabajo de renovación. Adentro, me preparaba para otra reunión de grupo de apoyo. Otra oportunidad para ayudar a las personas mayores a protegerse de la manipulación familiar. Mi nieto crecería en un mundo donde su abuelo había elegido el autorrespeto sobre la habilitación, los límites sobre la explotación. Elena estaría orgullosa. Si les gustó esta historia, por favor denle me gusta a este video. Suscríbanse al canal y compartan sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.